El manga nos presenta la historia de Arimiya, un chico de preparatoria que prefiere mil veces a las waifus en 2D que a las chicas reales en 3D, ya que prácticamente le gustan a las chicas puras. Básicamente era de los otakus que consideraban a las waifus como puras porque nadie las había tocado, por lo que cuando iba de camino a su casa, tomó un atajo por un callejón un poco oscuro, y a la hora de entrar a este se encuentra con unos tipos que estaban sobrepasándose con una chica. Resulta que esa chica había molestado a uno de esos tipos, por lo que como venganza la sujetaron para divertirse con ella. Arimiya ante tal suceso solo se quedó observando un poco, dudando en si ayudar a la chica o hacer como si no vio nada. Así que como era de esperarse, este decidió la salida más fácil, irse rápidamente a su casa. Pero a la hora de hacerlo, hizo ruido haciendo que los malandros se dieran cuenta de que Arimiya estaba ahí. Este rápidamente saca su celular para llamar a las autoridades, antes de que se acercaran los demás tipos para detenerlo, y los malandros al ver lo que llamó a la policía y escucharon que una sirena estaba sonando muy cerca de la zona, decidieron huir rápidamente del lugar. Eso hizo que Arimiya se sintiera más tranquilo, agradeciendo que tenía dos celulares, ya que con uno engañó a los malandros con que venía la policía, haciendo sonar una alarma de policía. Luego de ello, se levantó y se fue a casa, pero antes de ello la chica le pide que se detenga, cosa que Arimiya ignoró por completo, ya que no quería meterse en más problemas. Luego del incidente, al día siguiente Arimiya asistió a la escuela como era de costumbre. Ahí lo saluda a su amigo llamado Tosaki, quien notó luego que Arimiya estaba desvelado por haberse quedado jugando toda la noche juegos de anime. Pues resulta que después del incidente que pasó en donde salvó a la chica, se quedó toda la noche jugando para olvidarse de todo lo sucedido. Tosaki, por su parte, solo quería ver a una compañera de clase que tenía llamada Hasushiba, quien prácticamente estaba enamorada de ella por lo hermosa que estaba, cuando de la nada va entrando Ayame Kotoyoko, una chica muy problemática que tenía la fama de siempre involucrarse en problemas y romper las reglas de la escuela, por lo que Arimiya, para evitar problemas, solo la evita con la mirada, pero Ayame sorprendentemente se acerca a él para saludarlo, cosa que deja sorprendido tanto a Arimiya como toda su clase. Luego de ello se va a sentar a su pupitre. Tosaki le pregunta a Arimiya si es que le hizo algo a Ayame o por qué es que le habló. Este solo está confundido por ese comportamiento, pero se le vino a la mente que quizás Ayame sea la chica que ayudó en ese callejón oscuro, a lo cual descartó rápidamente porque no le encontró mucho sentido a eso. Para Tosaki era una lástima que una chica como Ayame se fijara en Arimiya, ya que esa chica solo está relacionada en cosas muy malas, teniendo la fama de que lo hace con cualquiera si le pagan dinero. Dejando eso de lado, su amigo solo le aconsejó a su amigo que tenga cuidado con ese tipo de chicas, para que luego desapareciera, haciendo que Arimiya se preguntara dónde estaba su amigo Tosaki, pues resulta que Ayame se lo había llevado a un lado. Este al principio se preocupa, pero se lo toma con calma ya que sabe que Ayame no le hará nada. Al día siguiente, Arimiya le pregunta qué le dijo a Ayame cuando se lo llevó. Este no le revela detalles, pero le pide que lo perdone por lo que le hizo, cuando de repente va entrando Ayame pero con un estilo completamente diferente. Y al ir a saludar a Arimiya, solo dejan claro que cambió de estilo por su cuenta, no es porque le guste. Eso solo hace que Arimiya presione a Tosaki para saber qué le dijo a Ayame. Y este le revela que le dijo que Ayame le preguntó qué tipo de chicas le gustaban a Arimiya, y este le reveló todo, cosa que le molestó mucho a Arimiya, ya que pensaba que Ayame le iba a hacer otra cosa. Al término de las clases, Ayame lleva a Arimiya a un lugar donde estén solos, por lo que ella le pregunta si es que tiene novia. Obviamente este responde que está soltero, así que por ese motivo Ayame no dudó ni un segundo en declararle sus sentimientos en ese momento. Arimiya no entendía por qué se le declaró y pues resulta que este le había salvado en el callejón oscuro, confirmando de esa forma que Ayame era la chica quien había ayudado a Arimiya anteriormente. Este la rechaza ya que le dejan claro que solo prefiere a las chicas 2D, o sea a las waifus. Ayame no entendía lo que pensaba Arimiya, ya que las waifus no existen. Pero la realidad era que como Arimiya era un otaku de esos obsesionados con las chicas puras, no le gustaba salir con alguien que ya había estado usada. Pero Ayame, aferrada a sus sentimientos, le promete a Arimiya que se convertirá en una chica más linda que las waifus y será su chica ideal. Arimiya despierta todo agitado por un sueño que tuvo en donde soñó con Ayame. Este no entendía por qué Ayame se había enamorado de él, además de que no sabe qué le dio para que le gustara. Durante sus pensamientos, una chica la cual se llamaba Kiyomi, quien era la hermana de Arimiya, le habla a Arimiya para que se fuera a desayunar, por lo que cuando llegó a la escuela, Ayame saluda al protagonista para pedirle un momento de su tiempo y hablar a solas. Pero en lugar de irse en un lugar privado, Ayame dice en voz alta que quiere un consejo por parte de Arimiya para pasarse un juego. Todos escucharon esa pregunta, haciendo que Arimiya se sonrojara y mejor se la llevara a otro lado a Ayame, explicándole que el juego que mencionó ante todos es un juego subidito de tono, por lo que no deberían de estar hablando de eso en público.
Además de que no quiere que nadie de la clase sepa que es un otaku. Ayame lo comprende, pero le dejan claro que en verdad le gustó el juego subidito de tono, ya que al principio solo pensaba que solo era un juego simple, pero a medida que lo iba pasando, quedó encantada por la historia que tenía. Harimiya comprende su punto, preguntándole por las escenas subiditas de tono que tiene. Esta, al oír eso, se sonroja revelando que esas escenas no son para nada del otro mundo. Nada más no entendía por qué lo hacían de esa manera los personajes, pero para ya no entrar en más detalles, solo le pide que olvide lo que le iba a decir, aunque Harimiya sabía a lo que se refería. De todos modos, Ayame le volvió a pedir consejos para poder avanzar en el juego, por lo que al darle los consejos ella queda muy feliz porque finalmente podrá continuar la historia. Harimiya no se podía creer que Ayame en realidad hubiera jugado los juegos, preguntándole por qué lo hizo, por lo que ella le deja claro que está comprometida a convertirse en su chica ideal, además de que quiere compartir sus hobbies y gustos. Harimiya al saber eso le pregunta cuál es su personaje favorito del juego, al cual ella le menciona que es una chica llamada Sylvie, ya que se le hizo una chica muy leal al esperar al protagonista por tanto tiempo, gustándole por la forma en que resuelve las cosas y para ella era el mejor personaje del juego. Harimiya le da las gracias por responder eso, pero ahí se dio cuenta de que en realidad Ayame se había tomado en serio el juego, ya que incluso leyó las novelas basadas en este, por lo que deja de lado sus prejuicios y comienza a mirar a Ayame de una forma diferente. Ella muy feliz le pide que si tiene alguna otra duda irá con él para que le ayude. Ayame le da un bento que preparó ella misma, sugiriéndole que fueran a comer juntos, pero cuando estaba a punto de decirle, mandaron a llamar a Harimiya a la sala de profesores, por lo que cuando Harimiya llegó a la sala de profesores, se encuentra con la profesora Kotani, quien estaba con su profesora de clases llamada Ohara. Kotani, al verlo, va directamente al grano, preguntándole si ha estado hablando recientemente con Ayame, y la razón por la cual sabía era porque los amigos de Harimiya le dijeron, así que por ese motivo le piden que le pregunte a Ayame si quiere ser rehabilitada. Así que cuando Harimiya salió de la sala de profesores, Ayame le preguntó por qué es que lo llamaron, por lo que ese le revela que Kotani Sensei es su prima, pues resulta que Kotani jamás había visto que Ayame se llevara bien con algún alumno de la escuela, siendo Harimiya con el primero con quien se lleva muy bien, pidiéndole que se encargue de que Ayame no se salte las demás clases y que no fuera mala con las demás personas, chantajeándolo con que si no lo hace, revelará a todos que es un otaku que le gustan los juegos de anime H. Sin más remedio se tuvo que aceptar, pero no le dijo nada a Ayame sobre lo que pasó, solo mencionándole que como Kotani es su prima, solo se preocupa por lo que le pase en la escuela. Así que dejando eso de lado, Ayame nuevamente le pide a Harimiya que almuercen juntos con el bento que le preparó. Así que ambos se van a una sala para que coman juntos, y Ayame le da su bento para que empiecen a comer. Este queda muy sorprendido por la apariencia del bento que tiene, no pudiéndose creer que ella hubiera preparado una comida así de deliciosa. Así que cuando lo probó en realidad le supo muy rico la comida que había preparado. Este se lo menciona agradeciéndole por haber preparadole eso, cosa que hizo que Ayame se pusiera muy feliz. Luego de ello procede a pedirle recomendaciones sobre otro tipo de juegos. Este acepta mencionándole varios títulos de juegos que podrían interesarle, anotándolos rápidamente. Harimiya le dejan claro que los juegos H son algo caros, preguntándole si es que podrá comprarlos. Ayame se le haría imposible comprarlos todos, pero tiene unos ahorros para poder comprar algunos, revelándole que tiene un padre que le envía mucho dinero. De todas formas, a Harimiya le dejan claro que compre los juegos originales y no los baje, ya que sería como hurtar de una tienda. Eso lo comprende muy bien Ayame, dejándole en claro que no va a hacer algo como eso. Dejando eso de lado, todos estaban sorprendidos de que Ayame no se hubiera saltado las clases, por lo que todos estaban preguntándose qué tipo de relación tenían Ayame y Harimiya. Rumores que igual le llegaron a Ayame, pero ella se los tomó muy bien. Al término de las clases, Ayame invita a Harimiya que vayan juntos de regreso a casa. Mientras caminaban, Ayame estaba en un dilema, ya que vio que las chicas de los videojuegos no son para nada mal habladas al igual que ella. Incluso aunque tengan el estilo de peinado, se está esforzando por tener la personalidad. Eso solo hace darse cuenta a Harimiya que Ayame se quiere parecer a su chica ideal, cosa que ella le confirma, pero se le rompe su ilusión dejándole en claro que no le queda para nada ser así. Aunque fueron palabras fuertes, ella no se enojó manteniendo su personalidad linda, cosa que sorprendió a Harimiya, ya que Ayame había cambiado por completo su personalidad para ser una chica ideal, pero aún así a este no le interesaba, cuando de repente estaban viendo como una chica estaba siendo molestada por unos chicos. En ese momento es donde Ayame interviene intimidando a los chicos para que dejaran de molestar a la chica. Los chicos, muy asustados por ser confrontados, solo mencionan que estaban jugando, por lo que cuando Ayame se iba a poner modo salvadora, Harimiya la detiene sujetándola de la cintura. Los chicos al ver esa oportunidad no dudan en irse rápidamente. Por otra parte, Harimiya sigue confundido, ya que no sabía por qué la detuvo a la hora de ese encuentro,
Pero lo que no se dio cuenta es que por accidente Arimiya le estaba tocando la sopa a Ayame, soltando rápidamente y disculpándose por eso. A ella no le importó ese hecho, dándole a entender que no hay problema mientras sea él. Dejando eso de lado, Ayame sabía que por un momento volvió a ser su vieja yo, comprometiéndose a esforzarse para ser la chica ideal de Arimiya. Pero este le contradice, diciéndole que es mejor que sea ella misma porque le gustaría más eso, cosa que ella acepta con gozo. Luego de ello, cuando Arimiya salió de su trabajo de medio tiempo, recibió un mensaje de su amigo Tosaki, que quería detalles de por qué le tocó la sopa a su novia, sabiendo que solo era un malentendido y no conocía la verdadera razón de ello. Por lo que cuando iba de camino a su casa, se encuentra con Ayame, quien iba acompañado de un señor. Arimiya se estaba preguntando qué era lo que estaba haciendo Ayame a altas horas de la noche acompañada de un señor mayor. Rápidamente Arimiya se dejó guiar por sus prejuicios, dando por hecho que Ayame era un acompañante de ese estilo, guiándose principalmente por los rumores que rondaban en la escuela sobre ella, y aunque él pensaba que no estaba interesado en ella, por alguna razón extraña le preocupaba ese hecho. Al día siguiente, cuando Arimiya se estaba alistando para ir a la escuela, Ayame fue a su casa para que se fueran juntos, cosa que impresionó tanto a su madre como a su hermana, ya que no podían creerse que Arimiya estuviera junto con una chica. Ya un poco más calmadas las cosas, este le pregunta por qué lo fue a ver a su casa, aunque ya sabía una idea. Como era de esperarse, Ayame lo hizo para parecerse a la heroína de su juego favorito de Arimiya. Cuando iban de camino a la escuela, Ayame le estaba contando que vio su dirección en su número de contacto, preguntándole si es que le desagradó que lo fuera a buscar, cosa que para Arimiya no le molestó para nada, así que en ese momento le pregunta si es que por la noche estuvo en el centro de la ciudad, cosa que Ayame confirma sin excusa alguna. Arimiya solo le menciona que la vio por casualidad que iba junto con un hombre, a lo cual a Ayame le hubiera gustado que lo hubiera saludado, revelándole que ese hombre es su padre. Pues resulta que esa noche había quedado en salir a comer junto con su padre, ya que como lo ve una vez al mes, es ahí cuando le da dinero. Arimiya solo se estaba despreciando por ser muy prejuicioso, ya que incluso aseguraba que Ayame era una mujer de la noche. Dejando eso de lado, Ayame revela que sus padres son divorciados. Ella se quedó con su madre, mientras que su hermana se quedó con su padre. Eso hizo que Arimiya se disculpara con ella, aunque ella no entendía exactamente por qué se disculpaba, haciendo que Arimiya recordara que Kotani Sensei le dijo claramente que no se dejara engañar por los rumores que rondaban en la escuela sobre Ayame, porque eran falsos, cosa que entendió muy bien en ese momento. Ayame por su parte quería que Arimiya ya aceptara ser su novio, pero este se niega rotundamente. Desde ese punto, Arimiya comenzó a ver desde otra perspectiva a Ayame. Por otro lado, una chica completamente desconocida había reconocido a Arimiya. Ayame y Arimiya van a la escuela como es de costumbre, y la clase al verlos llegar juntos, ya estaban rumorando que eran la pareja de la escuela. Incluso su amigo Tosaki estaba dado por hecho que eran novios, dándole una bolsa por ese motivo, cuando de repente va llegando una chica llamada Yuka-chan, quien entró muy alegremente al salón saludando a todos. Según los compañeros de clase de Arimiya, Yuka-chan era una actriz de voz, y por ese motivo se había vuelto tan popular en la escuela, además de ser admirada por todos. Prácticamente era como la típica chica linda de toda la clase. Arimiya, sin darse cuenta, se la había quedado mirando, viendo la reacción que tuvo Yuka al ver a Ayame con su cambio de look, pero en realidad Yuka se le estaba quedando viendo a él, guiñándole el ojo por ese motivo. Dejando eso de lado, Yuka se le acerca a Arimiya para preguntarle si es que es novio de Ayame, cosa que se niega inmediatamente, explicándole que todos están malinterpretando su relación. Yuka-chan se queda sorprendida por ese motivo, ya que los rumores dicen que gracias a Arimiya, Ayame ha cambiado mucho, volviéndose más tranquila que antes. Arimiya es algo que no puede negar, pero dejan claro que no son novios. Yuka, aunque quería saber el secreto, ese no se le dice, porque Yuka seguía sin creer el cambio tan repentino que tuvo Ayame, ya que como fue con ella desde la primaria, por lo regular siempre la ha conocido como la chica problemática, revelando que hasta eran amigas, pero todo cambió desde que pasaron a quinto año, ya que desde ese momento se volvió peligrosa y todos se terminaron alejando de ella. Arimiya comprende un poco ese hecho, ya que el divorcio de los padres de Ayame le afectó bastante. Yuka le estaba contando que Ayame se pasó toda su secundaria y parte de la preparatoria peleando con quien sea, hasta que tocaron la campana y ella se fue a la clase, no sin antes dejar en claro que todos los rumores que hay sobre ella son ciertos. Luego de ello, cuando fue a clases, todos sus compañeros de clase estaban enojados con Tosaki porque la vieron hablar con Yuka, y por ese motivo mejor decidió irse del salón. Momentos después, Ayame lo fue a buscar para preguntarle qué era lo que estaba hablando con Yuka, preocupándose si es que a Arimiya le gustaba, pero le dejan claro que no le interesa Yuka ni las chicas reales, incluyéndola en eso. Pero Ayame se iba a esforzar para gustarle. Es ahí cuando le da un bento con comida deliciosa que le había preparado, y pidiéndole que le abriera su boca para darle un bocado.
cosa que termina haciendo. Arimiya queda encantado por el sabor de la comida, pero al reaccionar se enoja pidiéndole que no haga ese tipo de cosas como si fuera algo normal, ya que eso solo lo hacen las parejas. Ayame, sin más remedio, solo se disculpa con este por lo que hizo y le pide que solo se termine de comer su bento. Por parte de Arimiya se siente culpable por haber tratado así a Ayame a pesar de todo lo que le hizo, mencionándole que darle de comer en la boca queda fuera de la discusión, pero en su lugar le invita a que vayan juntos a su casa. Al estar ambos en la casa de Arimiya, Ayame se estaba carcajeando de risa ya que no podía creerse que la había invitado para que jugaran juegos H. Pero resulta que Arimiya solo quería agradecerle por haberle preparado su almuerzo durante toda la semana. Ayame se lo tomó con humor porque sí le hizo reír mucho por ese hecho. Aún así se había preparado por si llegaban a algo más ese día. Dejando eso de lado, Arimiya le pone el juego que le había recomendado para que lo jugara, pero Ayame le pide que no la vea mientras juega, ya que es algo vergonzoso para ella. Por lo que mientras ambos están jugando sus respectivos juegos, Arimiya es quien fue el primero en terminar la historia, así que cuando fue a ver qué tal iba Ayame, ella le pide ayuda porque no pudo sacar el final bueno del videojuego. Así que cuando Arimiya estaba analizando qué hizo mal Ayame, se dio cuenta que en una escena del videojuego en donde los protas hacían el delicioso, había una opción en donde Ayame elegía la opción de afuera. Ya saben a lo que me refiero. Y eso es lo que hacía que sacara el final malo, ya que para Ayame adentro sería algo muy imposible para ella. Eso hizo que Arimiya se diera cuenta del error de Ayame, así que le pide que lo vuelva a jugar, pero eligiera la opción de adentro en lugar de afuera, y de esa manera se emociona al ver que pudo obtener el final bueno, ya que cuando el protagonista embaraza a su novia, es lo que los une y tienen un final feliz ambos. Aunque en los videojuegos Ayame seguía eligiendo la misma opción, comprendiendo a Arimiya por qué no puede terminar los videojuegos. Ayame no logra entender ese punto explicándole que afuera es la opción más lógica para ella, pero a Arimiya le dejan claro que ese tipo de juegos H se trata de pura chica que es virgen, cosa que sorprende mucho a Ayame, preguntándole si es que los chicos no encuentran problemáticas las chicas vírgenes, pero no le da una respuesta en específico, así que solo habla por él, diciéndole que no sigue ningún estándar como los demás hombres otakus, solo quiere serle fiel a sus ideales. Aquí es donde Ayame le pregunta si es que prefiere a las vírgenes, cosa que este lo confirma ya que de esa manera sería mejor. Ayame solo se le queda mirando y Tosaki no logra entender por qué, cuando de repente va entrando su hermana, quien va trayendo té para el invitado de su hermano, porque estaba sorprendida de que Sonichi-chan hubiera traído una chica a su cuarto. La hermana, quien se llamaba Kiyomi, se presenta ante ella. Kiyomi conocía bastante bien a Ayame, no entendido por qué una chica tan genial como ella está con un tipo como su hermano. Ayame le dejan claro que Arimiya la salvó de un lugar muy peligroso, así que se está esforzando para convertirse en una mujer adecuada para él. Arimiya ya estaba muy irritado por la actitud de su hermana, así que va a dejar a Ayame a su casa. En el camino ambos conversan sobre lo que pasó en el juego H que jugaron anteriormente. Ayame por su parte estaba muy encantada por haber conocido ese género de juegos, así que por ese motivo Arimiya le invita nuevamente a su casa cuando tenga ganas de jugar alguno, cosa que esta acepta muy amablemente. Dejando eso de lado, Yuka había citado en un lugar a Arimiya y al reunirse ambos, este pensó que solo le estaba jugando una broma o algo por el estilo, pero la realidad era que Yuka se le terminó confesando. Arimiya estaba muy confundido por lo que estaba pasando, puesto que esa confesión no se la esperaba para nada, así que Yuka le deja en claro que las confesiones siempre suceden así de planada, preguntándole si es que no se dio cuenta que le gustaba desde hace tiempo, y como era de esperarse, Arimiya no se había percatado de eso, y como prueba de ello, Yuka le revela que sabe que le gustan los juegos H. Eso dejó muy sorprendido a Arimiya preguntándole cómo lo sabe, pues Tosaki es quien le había dicho sobre eso. Lo más importante fue que nadie más sabe sobre sus gustos H, por lo que desde ese momento Yuka dejó en claro que ha estado enamorado de Arimiya, sabiendo que es una lástima que no se diera cuenta mucho antes. Arimiya solo estaba un poco confundido por lo que pasaba, ya que era todo nuevo para él, pero Yuka le dejan claro que no se le había confesado antes por miedo a ser rechazada, así que cuando vio que Ayame estaba siendo muy cercana con él, es cuando decidió intervenir en ese momento, y como sabe que no están saliendo ni nada, le gustaría que aceptara ser su novio. Arimiya sonrojado le pide disculpas pero rechaza su confesión, ya que no puede con el mundo en tercera dimensión. Ese hecho hace que Yuka se dé cuenta que Arimiya es el tipo de otakus que solo aceptan salir con chicas vírgenes, explicándole que lo sabe porque ha tratado con ese tipo de personas porque es actriz de voz, dejándole en claro que ella es virgen. Arimiya, abrumado por lo que estaba pasando, solo huye del lugar, a lo cual Yuka se propone esforzarse para que este le termine aceptando ser su novia. Dejando eso de lado, Arimiya acude con su amigo Tosaki, quien le cuenta todo lo que pasó, preguntándole por qué es que le dijo sus gustos a Yuka. Este le revela que un día se cayó enfrente de ella y por accidente terminó viendo todos los juegos H que traía en una bolsa. Con tal de que no pensara mal sobre él, le contó toda la verdad.
causando que en esa época se enamorara mucho de Arimiya. Aún así estaba dudando que su declaración fuera real, ya que como era una actriz de voz se le facilitaba actuar para poder engañarlo. Pero, aunque no confirmó ese hecho, planeaba rechazar por completo su confesión de amor. Tosaki le sugiere que le diga a Yuka que le gusta Ayame, pero Arimiya solo descarta esa idea. A Tosaki se le hace una buena respuesta porque Ayame ha cambiado bastante gracias a Arimiya, revelándole que cuando iba en secundaria ella había tenido un novio antes. Eso solo despertó la curiosidad de Arimiya, queriendo saber más sobre el tema, pues resulta que el novio que tenía Ayame en secundaria era un tipo muy molesto y enorme, haciendo que no durara mucho en su relación. Arimiya pensaba que su exnovio era quien había molestado a Ayame anteriormente, pero mejor decide no suponer más y preguntarle a Kiriko Sensei sobre los rumores de Ayame si son ciertos o no, ya que la mayoría son muy malos. Ella podría volver a ser amigos y recuperar su vida tranquila que tenía antes. Al día siguiente, cuando Arimiya iba entrando a la escuela, tanto Ayame como Yuka se le pegaron mucho ya que no querían dejarlo solo, discutiendo por ver quién tiene el derecho de estar junto con él. Ambas chicas siguen discutiendo por ver quién se quedaba con Arimiya, cosa que lo abrumó mucho, saliendo corriendo rápidamente, no entendiendo por qué le estaba pasando esto. Mientras iba de camino a su salón, estaba escuchando que todos estaban hablando que Arimiya estaba junto con Yuka, y al encontrarse con Tosaki, estaba enojado por el mismo hecho que todos. Arimiya solo deja en claro que quiere volver al 2D, ya que se le hizo muy incómodo que Yuka y Ayame se le pegaran bastante, aunque lo que sorprendió a Tosaki es que solo hablaban de Arimiya que estuvo con Yuka y no mencionaron jamás a Ayame. Eso se le hizo algo muy extraño a Arimiya, ya que no había rumores extraños sobre Ayame. Luego de ello, Tosaki le entrega una nota que le dio Yuka para él, en donde decía que le dirá a todos que solo son amigos. De esa manera calmará la situación con sus compañeros. Dejando eso de lado, en la hora del almuerzo, Yuka invita a comer a Arimiya. Muy avergonzado, le pide que no lo esté llamando por su nombre en público. Y aunque quería rechazar la invitación de Yuka, le menciona con una cara tierna que si no va a comer su comida que le preparó ella. Por la presión social que sentía, no tiene más remedio que aceptar. Sin embargo, igual le pide que coman junto con Ayame, quien estaba triste mirándolos desde atrás, dejándole en claro que como los tres solo son amigos no habría ningún problema, cosa que acepta con mucho gusto Yuka. Arimiya le agradece a Yuka por haberle preparado el evento y ahora sí va a pasar a la comida de Ayame. Por idea de Yuka, sugiere que intercambien los almuerzos para que todos puedan probar un poco. De esa manera, todos disfrutan de un buen banquete. Momentos después, Arimiya y Ayame se encuentran en la enfermería y estaban haciendo algunas cosas que no se nos revela qué es, mientras que Yuka los estaba mirando sacando todo de contexto. Eso hizo que rápidamente Yuka detuviera todo lo que según estaban haciendo, y como estaba malinterpretando las cosas, les menciona que no pueden hacer estas cosas en la escuela. Tanto Arimiya como Ayame estaban confundidos por eso, así que le explican a Yuka que no estaban haciendo nada malo, solo Ayame le estaba sobando la panza a Arimiya para que se sintiera un poco mejor. Dejando eso de lado, Yuka se disculpó con por haberle forzado a que se comiera toda su comida, preocupándose cuando se enteró que lo llevarían a la enfermería. Le pide que no se preocupara por ese hecho y le agradece a Ayame por haberlo atendido, pero ella le deja en claro que lo hace porque quiere. Yuka se da cuenta del gran cambio que tuvo Ayame en su personalidad, aún así no le va a dejar el camino libre para que conquiste a Arimiya. En ese momento ambas comienzan a discutir, ya que quieren ser las dominantes y querían quedarse como novia Arimiya, pero se les menciona que nadie va a ganar porque no está interesado en ellas. Ambas se toman eso como una broma, ya que Arimiya siempre actúa como una persona tsundere haciendo enojar a No podía creer que solo en ese momento se unen las dos para atacarlo en eso, cuando de repente a Yuka le llega una llamada, yendo afuera para que la pudiera entender. Arimiya al verla pudo ver que su semblante había cambiado, dando por hecho que su trabajo era algo estresante en su parte, a lo cual Ayame le revela que en realidad no es su trabajo, ya que desde que era muy pequeña siempre quiso ser actriz de voz, contándole que desde que eran pequeñas siempre habían estado juntas, pero cuando estaban a punto de revelarle la razón por la cual se separaron, llegó Yuka para interrumpir, solamente despidiéndose de ellos ya que le había surgido un trabajo de improviso. Ayame ahí se da cuenta que la razón por la cual estaba de esa manera Yuka es por lo que sucedió ese día, revelando que ella había lastimado a alguien muy especial para Yuka. Ayame al ver que estaba revelando de más, le pide a Arimiya que olvide lo que le dijo, así que le dejan claro que no va a forzar a que le diga, dándole la confianza de que cuando esté lista, la podrá escuchar cuando ella quiera, como agradecimiento por todo lo que ha hecho por él. Eso se le hace muy amable a Ayame, pero en realidad Arimiya solo quería agradecerle por todo. Luego de ello, se levanta de la cama y vuelve a casa junto con Ayame. Dejando eso de lado, Arimiya estaba conversando con la profesora, mencionándole que se encontraba bien después de que lo llevaron a la enfermería. Además de que la profesora le agradeció a su primo, Arimiya, por haberle ayudado en el caso de Ayame. Le pregunta si hay una persona que es culpable del por qué Ayame se comportaba de esa manera fea, porque ha notado que el cambio que ha tenido es porque Ayame no ha encontrado un motivo para portarse mal.
La profesora está de acuerdo con pero aún así no tiene justificación del por qué Ayame se comportó de esa manera. Así que cuando ella se colgó la llamada, se topó con el chico que había atacado a Ayame la vez pasada, y por si no fuera poco, estaba junto con Yuka. Haremiya pudo deducir que Yuka era amigo de ese tipo, así que cuando se alejó de ella, le va a saludar preguntándole por qué estaba tan noche en la calle. Ella solo pone de pretexto que acababa de salir de trabajo. Igual le menciona lo mismo, ya que consiguió trabajo solo para poder comprarse sus juegos favoritos, dejando en claro que le gustan bastante las chicas 2D. Yuka le pregunta por qué no puede enamorarse de una chica real, pero en realidad a Haremiya no le interesaba esas cuestiones, ya que tuvo experiencias muy feas que lo hicieron tomar esa decisión. Pasó por cosas que hasta el día de hoy no podría perdonar, preguntándole igualmente si hay cosas que igual ella no podría perdonar. Ella se lo confirma, aunque le dejan claro que a la chica no les gusta que le recuerden su pasado. Por lo desconsiderado que fue Haremiya, solo se disculpa con ella, mencionándole que la vio junto con un chico, suponiendo que era su manager. Yuka, al ver que sí la vio con ese tipo, le revela que es su amigo de la infancia, quien se llamaba Naozumi, haciéndole burlar a Haremiya con que se puso celoso por eso. Obviamente lo niega a toda costa, pues resulta que Naozumi iba junto con ella en la escuela privada hasta la secundaria. Ahí pude deducir que Ayame, Yuka y Naozumi iban en las mismas escuelas, por eso es que se conecta todo. Cuando de la nada, Yuka menciona que ya se tenía que ir a su casa, despidiéndose de Haremiya. Por su parte va a una tienda para comprar más jugos H, pero lo que no se esperaba era que se encontraría a Ayame ahí. Como recordaremos en el resumen pasado, Tosaki estaba poniendo a prueba a Yuka para ver si en realidad le gustaba como decía, por lo que cuando estaban a punto de besarse para ver si era real su amor, Yuka lo aparta rápidamente de ella, poniéndose muy nerviosa y mencionándole que no es que no quiera que se besen, pero quisiera hacerlo cuando Tosaki se haya enamorado de ella. Con eso, Tosaki había confirmado que en realidad Yuka no sentía nada hacia él, pero de lo que no se había dado cuenta es que Ayame había visto todo el intento del beso, yéndose rápidamente porque había malinterpretado las cosas. Como era de esperarse, Tosaki se disculpa con Yuka por haberla puesto a prueba y va tras Ayame para explicarle las cosas. Por más que la buscaba no la podía encontrar, así que por ese motivo se tuvo que saltar las clases para salir a buscarla. Pero lo que no entendía es que por qué estaba intentando quedar bien con ella cuando su verdadero propósito era alejarse de Ayame. Así que al pensar bien un lugar en donde podría haber estado, la encontró rápidamente, estando en el lugar donde se le había confesado por primera vez, dejándole en claro que lo que vio hace un momento solo fue un malentendido, explicándole que solo estaba poniendo a prueba a Yuka para saber si realmente estaba enamorada de él como tanto decía. Quería comprobar si eso era cierto, ya que era demasiado sospechoso que le gustara a ella. Ayame, al comprender qué fue lo que pasó, le dio una cachetada a Tosaki, enojándose porque desde su perspectiva estaba jugando con las mujeres en general, mencionándole que puede que le haya pasado algo así en el pasado, pero no le da el derecho de herir a alguien en el mundo real. Tosaki le dio toda la razón, pidiéndole disculpas por haber actuado de esa manera. Ayame, al ver que esto no se lo tomó a mal y que reconoció su error, le pidió disculpas por haberla bofeteado. Tosaki por su parte decide mejor a sincerarse con Ayame, pidiéndole que hablaran por un momento, sin importar que se saltaran las demás clases. Ambos se dirigen a un parque en donde Tosaki le iba a revelar la razón por la cual no puede confiar en las chicas reales, contándole su experiencia que había tenido cuando estaba en primaria, ya que fue engañado por la chica que le gustaba. Resulta que a Tosaki le habían enviado una carta de amor de la chica que le gustaba, en donde decían que lo estarían esperando en el observatorio. Así que muy ingenuamente y feliz, se dirigió al observatorio en donde pasaba las horas y veía que no llegaba su enamorada. Aún con la esperanza alta, la siguió esperando hasta el amanecer. Ayame se sorprendió mucho por eso, ya que no entendió por qué no volvió a casa cuando se dio cuenta que no llegaba. Le explica que cuando quiso regresar a casa, se dio cuenta que no tenía dinero ni para su boleto de metro, además de que no pudo llamar a su casa. Resulta que la mañana siguiente lo encontró un oficial arropándolo, aunque ya había pescado un resfriado. Pero lo que fue más doloroso para Tosaki fue que cuando volvió a la escuela, la chica de quien estaba enamorado se burló en su cara. Eso causó que Tosaki detestara a partir de ese momento a todas las chicas, y ni siquiera intentó disculparse con él por lo que había pasado. Después de ello se enteró que los amigos de esa chica también colaboraron para hacerle la broma, ya que no les agradaba a Tosaki porque para ellos era un chico muy increído. Pero ahí no terminó todo el verdadero problema. Fue cuando volvió a caer en la trampa con otras dos diferentes chicas, explicándole que en ese tiempo era muy inocente. Así que por ese motivo y las malas experiencias que tuvo, llegó a la conclusión de que todas las chicas eran malas, por lo que se refugió mucho en las chicas de anime y videojuego.
Ayame comprende un poco más la perspectiva de Tosaki, así que le termina dando un abrazo en donde se disculpa por todo el daño que su género le hizo. Tosaki no cree que deba recibir una disculpa por parte de ella porque no tuvo nada que ver en eso, pero a Ayame le molestó mucho lo que las otras chicas le hicieron. Al reconciliarse ambos, Ayame sabía que igual tenía que contarle sobre su pasado para quedar iguales, aprovechando de que ambos estaban poniendo sentimentales. Ayame le cuenta que sus padres son divorciados, por lo que su hermana se quedó con su padre y ella con su madre, siendo algo muy doloroso de ver. Entonces, por ese motivo, su madre comenzaba a llegar tarde a casa y ella se comenzaba a sentir un poco rara. Prácticamente se sentía sola, así que para llamar la atención de su madre, rompió la ventana de la escuela para poder ver a su madre. Y como lo consiguió, a partir de ese momento se comenzó a meter en más problemas para conseguir el mismo objetivo. Pero llegó un punto en donde su madre enfermó demasiado, dándose cuenta de todos los problemas que le había causado. Fue en ese momento cuando dejó de hacer tonterías y fue capaz de ir a ver a su padre. Cuando intentó actuar de manera normal, todos se habían alejado de ella y se había quedado sin ningún amigo, por lo que decidió seguir actuando como chica mala, estando sola durante todo ese tiempo, hasta el momento en que Tosaki la defendió de esos malandros, significándole mucho que fuera salvada por él, cuando ya había dado por hecho que nadie la podía salvar. Tosaki le dejan claro que jamás fue su intención salvarla, cosa que Ayame sabía muy bien, pero aún así significó mucho que haya pasado eso. Por ese motivo decidió declarársele, y al pasar el tiempo con él ha sido de los momentos más felices que ha tenido en su vida, desarrollando el sentimiento de amor hacia él. Ayame, al verlo nervioso, decide no presionarlo, mencionándole que se convertirá en su chica ideal para que pueda enamorarlo. Así que cuando estaban a punto de besarse, llega el chico que había molestado a Ayame desde el principio, quien se llamaba Songo. Este menciona que solo quería saludar a su compañera de virginidad, ya que según él, ambos hicieron el delicioso. Songo le estaba proponiendo a Ayame que regresaran las cosas a como estaban antes, pero eso solo hace enojar a Ayame, ya que jamás se había convertido en su novia. Aún así Songo deja en claro que eso no quita que le quitó la virginidad, por lo que eso hizo que Ayame se exaltara y dejara en claro que no es así como pasaron las cosas, ya que ella estaba segura de que así no pasaron las cosas. Pero Songo seguía insistente con que ambos habían hecho el delicioso, cuando de repente se dio cuenta de la presencia de Tosaki, quien inmediatamente lo reconoció, haciéndole burla con que se llamara nuevamente a la policía. Pero en lugar de preocuparse le dio igual ese hecho, ya que sabía que con la ayuda de su padre haría que la policía estuviera de su lado, mejor yéndose para su casa. Luego de ello, Ayame se la balanza a Tosaki para dejar en claro que ella aún es virgen, mencionándole que jamás ha hecho el delicioso con Songo, explicándole que cuando había despertado todavía tenía su ropa puesta y tampoco tenía un dolor fuera de lo normal, pidiéndole que le creyera porque era solamente la verdad la que estaba diciendo. Tosaki se estaba quedando pensando en que quizás no está interesado en las mujeres vírgenes reales, pero el hecho de que quizás Songo forzó a Ayame para hacer el delicioso se le hace una total atrocidad. Así que como Ayame estaba viendo que Tosaki dudaba mucho, mejor se fue corriendo hacia su casa, y cuando ese intentó perseguirla, Kiriko, su profesora, lo había encontrado, enojándose por él por haberse saltado las clases, revelándole que lo encontró porque le instaló un GPS. Pues resulta que después de lo que había pasado antes, Kiriko se había preocupado mucho por Tosaki, así que por eso le puso un GPS para encontrarlo. Al día siguiente, a Tosaki se le hizo raro que Ayame no haya asistido a la escuela, preguntando a los amigos sobre el novio que anteriormente tenía Ayame, ya que este sabía los rumores sobre ello. Este le contó que era un chico grande y robusto, así que por lo que le contaron pudo deducir que quizás Songo fuera el causante de que Yuka y Ayame se pelearan y ya no se hablaran más, suponiendo que quizás a Yuka le gustaba Songo y como Ayame lo había golpeado se había enojado con ella. Tosaki, mientras estaba pensando en lo sucedido, notó que unas chicas estaban molestando a Yuka, reclamándole porque según se estaba robando a sus novios, cosa que no era cierto ya que ellos se le habían declarado a ella. Así que en ese momento Tosaki le mandó un mensaje a Kiriko Sensei para que ayudara a Yuka en ese problema, cosa que terminó haciendo, interviniendo para ahuyentar a las chicas que molestaban a Yuka. Ella se había dado cuenta que Tosaki fue quien en realidad la había salvado, por lo que le agradece pidiéndole que no se preocupara por lo que pasó la vez pasada, pero este le pide que le cuente qué le sucedió a Ayame y a ella en el pasado. Esta acepta contárselo con la condición de que también le hable un poco sobre él. Yuka le cuenta que antes de que llegaran unas chicas la estaban agrediendo porque sus novios se le habían confesado, así que cuando Kiriko Sensei la fue a salvar se sintió muy aliviada por eso. Pero Tosaki le pide que le cuente la razón por la cual se pelearon con Songo. Ella con una cara sorprendida le pregunta a Tosaki si es que Ayame le había contado algo, ya que se le hacía raro que si no fueron a la misma escuela porque conoce su apellido. Este le revela que su amigo le había contado algo sobre el tema, así que Yuka le dice que en realidad no es como si hubiera sido un problema.
Tosaki no estaba entendiendo nada de lo que estaba diciendo, mencionándole si es que ella sintió celos de que Songo se había enamorado de Ayame, pero ella le deja en claro que está muy equivocado en ese aspecto. Su relación con Songo era muy superficial, ya que lo respetaba pero al mismo tiempo le temía mucho, contándole que Songo durante su época de secundaria era muy solitario, por lo que una vez se había peleado con 5 tipos a la vez, y Ayame fue quien lo salvó. Desde ese punto se había enamorado de ella por completo, pero Ayame fue clara y lo terminó rechazando. Tosaki, intrigado por lo que pasaba más adelante, le pregunta qué fue lo que pasó, pero Yuka se niega a decírselo porque no es algo bonito de contar. Eso solo hace que Tosaki piense que quizás Yuka tuviera algo que ver con el incidente que pasó con Songo. Así que le menciona que dejara de esparcir rumores extraños sobre Ayame, ya que piensa eso porque cuando los vieron a los 3 juntos, no mencionaron a Ayame dentro de los rumores que se esparcieron. Yuka se hace responsable por esos rumores, pero le dejan claro que ella no comenzó a esparcir los rumores extraños que hay sobre Ayame. Puede que otras personas los hayan esparcido, para que luego regresara a su salón. Por ese motivo, decide ir a la casa de Ayame para conversar un poco. Al tocar la puerta se presenta ante su mamá como un compañero de clase de Ayame, así que la madre, muy alegre, abre la puerta para recibirlo, ya que desde hace tiempo no había ido a visitarla ningún amigo de ella. Eso hace que Ayame se ponga muy nerviosa y manda a su madre a su habitación para que descansara, ya que estaba muy enferma. Al estar los dos solos los tortolitos, Ayame le pregunta por qué la ha venido a visitar, sorprendiéndose de que se haya preocupado por ella. Tosaki se lo confirman que igual le fue a entregar trabajo sobre la clase que habían saltado, cosa que alegró mucho a Ayame, ya que su enamorado estaba siendo muy atrevido al ir a verla. Así que Ayame le dejó en claro que se tomó unos días, ya que su madre se había enfermado, pero volverá a la escuela a partir del día siguiente. Por lo que en un momento íntimo, Ayame sonrojada le pregunta a Tosaki si sabe cómo corroborar que una chica sigue siendo virgen. Eso sorprendió mucho a Tosaki, ya que no podía creerse que Ayame le hubiera preguntado una cosa como eso. Así que Ayame le responde que aún no tiene pruebas de que no lo hizo con ese tipo, y si es que lo llegó a hacer no fue por voluntad propia. Tosaki, un poco intrigado, le pregunta qué fue lo que pasó con Songo, pues resulta que Songo hizo que Ayame tomara unos fármacos que hacen que te dé mucho sueño. No fue al instante como sucedió, simplemente después de que se lo tomó de poco a poco le comenzó a dar sueño, hasta que perdió la conciencia, y cuando despertó se encontraba atrás de los edificios de la escuela, y justo al lado se encontraba Songo. Luego de ello pasaron unos 20 minutos y no sucedió nada, así que dio por hecho que no pasó nada entre ambos, pero como no recordaba cómo se le veía, no puede asegurar si es que no pasó nada. Por ese motivo es que le preguntó a Tosaki si sabe de algún método para saber si aún es virgen o no. Como era de esperarse, Tosaki no sabía nada sobre el tema, haciendo que Ayame entrara en una desesperación, llegando casi al grado de mostrarle su tesorito para que comprobara si era virgen. Tosaki la trata de calmar para conversar tranquilamente, sugiriéndole que es mejor que su madre se involucre en esos temas, pero Ayame no le quiere contar nada porque es muy vergonzoso para ella. Pero con Tosaki es diferente, ya que no quiere que dude de lo que está diciendo. Como estaba acorralado en no saber qué hacer, le menciona a Ayame que sigue siendo virgen, asegurándole que todo iba a estar bien. Eso hace que Ayame se ponga muy feliz, confiando plenamente en lo que le dijo Tosaki, guiándose, ya que dentro de los rumores que rondaban, jamás había escuchado algo sobre que Ayame lo hizo con ese sujeto, dándose cuenta que quizás Songo era el responsable de haber esparcido dichos rumores. Pasando con otros temas, Tosaki menciona que él pensaba que quizás la razón por la cual ambas habían peleado es porque Yuka estaba enamorada de Songo, pero ella misma confirmó que no fue el caso, cosa que igual sorprendió a Ayame, ya que ella pensaba lo mismo, porque como tanto Songo como Yuka eran muy cercanos desde que eran pequeños por sus padres, dio por hecho que quizás había un romance entre ellos. Así que después de esa charla, Tosaki vuelve a casa, cuando de repente le llama por teléfono Yuka, diciéndole que hay algo que le gustaría hablar con él. Es acerca de los rumores de Ayame. Tosaki, aunque estaba interesado en ello, le pide que mejor sea mañana, cosa que no aceptó Yuka, amenazándolo con que si no viene con ella, le dirá a todos que es un otaku que le gustan los Hokusai. Sin opción alguna, Tosaki va hasta donde está Yuka para conversar un poco. Y al reunirse, Tosaki le menciona que es muy posible que quien haya esparcido los rumores sobre Ayame sea Songo, cosa que impresionó mucho a Yuka, no pudiéndose creer ese hecho, aparte de que le reveló que Songo le dio unas pastillas para dormir a Ayame. Todo eso estaba tomando por sorpresa a Yuka, cuando de repente llegó Songo para dejar inconsciente a Tosaki, pues resulta que Songo le había pedido a Yuka que trajera a Tosaki a ese lugar. Luego de ello, Tosaki despierta en un cuarto en donde estaba amarrada una silla. Por cómo estaba actuando Songo, sabe que lo iba a usar para que trajera a Ayame. Aún así, no revela sus verdaderas intenciones y le pide que solo espere pacientemente a lo que está a punto de hacer, dejándole en claro que no tiene sentido escapar porque no lo va a lograr.
cuando de repente va llegando Ayame muy preocupada, ya que le habían dicho que tenían a Tosaki amarrado. Ayame estaba completamente enojada, queriéndole darle una paliza a todos, pero Songo empieza a golpear a Tosaki para pedirle a Ayame que se calmara. Ella, sin más opción, le pregunta qué era lo que quería, y Songo respondió que quiere hacerlo con ella, pidiéndole a sus amigos que la sujetaran para que no escapara. Yuka, al ver que Songo estaba yendo demasiado lejos, trata de detenerlo porque eso no era parte del trato que habían hecho. Aún así Songo no le hizo caso y enojado le dijo que solo se callara y mirara lo que estaba a punto de hacer, cosa que se le hizo muy raro a Tosaki que ella no se opusiera. Luego de ello estaban tratando de quitarle toda la ropa a Ayame para que Songo le hiciera el delicioso, cosa que Tosaki estaba viendo con mucha rabia, puesto que intentó detenerlos, pero Songo solo le dio una paliza para que se calmara. Songo estaba llegando muy lejos quitándole toda la ropa a Ayame, dejándola casi semidesnuda. Tosaki, con mucha frustración viendo, le pide ayuda a Yuka para que lo desate y para que salve a Ayame, pero ella no podía hacerlo porque Songo la tenía amenazada con que despediría a su padre de su trabajo, además de que confirmó que Songo fue quien arruinó la reputación de Ayame por ardido, y él fue quien le pidió a Yuka que intentara seducirlo para alejarlo de Ayame. Por esos motivos es que ambas se terminaron separando desde la secundaria. Ya en medio de la desesperación, Tosaki le pide a Yuka que lo desate porque de lo contrario las consecuencias serían aún más graves. Yuka, viéndolo sorprendido, confía más en él por las súplicas que le estaba haciendo, así que por ese motivo Yuka decide desatar a Tosaki, por lo que luego le grita a Songo que suelte a Ayame, ya que de lo contrario lo va a denunciar con la policía justo en ese momento. Eso solo hace reír a Songo, explicándole que como están en un sótano, como era de esperarse, no iban a tener señal, pero aún así Tosaki se mostraba muy confiado, ya que les explica que cada teléfono tiene un tipo de receptor que permite a una persona hablar sin que tenga señal, además de que dejó su otro celular tirado en el parque a propósito para que pueda llamar ahí y denunciarlo. Todo lo que le estaba diciendo Tosaki era una mentira, cosa de la cual se estaba sospechando Songo porque en lugar de hacer todo lo que le dijo, no estaba haciendo nada. Songo no era tonto, no entendiendo por qué le desesperaba salvar a Ayame si ya no era virgen, pero Tosaki sabía que ella aún seguía siendo virgen porque, como sospechaba, Songo aún había hecho el delicioso con ella, basándose en que jamás se hubo un rumor en donde decía que Ayame y Songo hubieran hecho el delicioso. Todos los rumores que venían de ella eran simples insultos para Ayame, sabiendo que Songo esparció todo eso. Sabía que no había hecho el delicioso con ella y por ardido empezó a decir mentiras a todos sobre Ayame. Esas aclaraciones solo hacen enfadar a Songo, ya que no entiende por qué sigue aferrado en defender a Ayame, ya que se supone que él solo está interesado en las chicas en 2 dimensiones. Eso pone a pensar a Tosaki, pero ahí es cuando se dio cuenta de que Ayame puede ser su chica ideal. Songo no entendía tanta cursilería que Tosaki estaba diciendo, pero le dejan claro que piensa salvarla y no piensa detenerse para eso, mencionándole que se dio cuenta que Songo igual es un otaku de closet, ya que los comportamientos que había tenido con ellos decían mucho sobre que era un otaku, entendiendo a la perfección los términos que Tosaki le decía. Songo ya estaba harto de Tosaki, así que manda a uno de sus amigos para que le hiciera el delicioso a Tosaki, por lo que cuando estaban a punto de hacerlo, Ayame lo defiende, dejándoles en claro que la virginidad de Tosaki le pertenece a ella. Songo, al ver eso, como última opción saca un instrumento de combate, ya estando a las últimas de su paciencia, y cuando Ayame estaba a punto de luchar con él, Tosaki no la dejó porque ahora es él quien le da la cara para defenderla. Pero cuando estaban a punto de pelear, llegó la policía a detener todo. Luego de ello, todos fueron a dar su testimonio a la agencia de policía, estando muy tranquilos de que todos hubieran resultado bien después de lo que había pasado, aunque para Tosaki fue sorprendente que Songo no culpara para nada a Yuka, y es por eso que la dejaron en libertad con todos. Mientras tanto, Yuka estaba muy arrepentida, ya que en verdad no notó las verdaderas intenciones de Songo, y es por eso que la ayudó, pensando que quizás no merecía su perdón por todo el daño que les había causado, disculpándose nuevamente con el par de tortolitos. Eso hizo que recordaran que el padre de Songo se disculpó con ellos por las atrocidades que su hijo estuvo a punto de hacer. Y aunque lo que hizo Yuka no era nada que fuera fácil de perdonar, Ayame decide dejar todo eso atrás y abrazar a Yuka para que se sintiera un poco más tranquila, agradeciéndole por haber sido su única amiga quien siempre estuvo ahí cuando nadie estaba para ella, proponiéndole que fueran mejores amigas de nuevo. Eso conmovió mucho a Yuka, abrazándola nuevamente y aceptando su propuesta. De igual manera, Yuka le agradece a Tosaki por haberle hecho entrar en razón para cambiar la situación. Le menciona que no le ayudó de buena voluntad, pidiéndole que quiere que le ayude a cambiar los feos rumores que rondan de Ayame en toda la escuela,
cosa que Yuka acepta con gusto, porque de esa manera compensará de alguna forma el daño que causó al ayudar a Songo. Y aunque pareciera que todo estaba resuelto, Tosaki tenía la duda del por qué a Ayame le decían que está usada. Eso hace que ambas amigas se rían a carcajadas porque en realidad Tosaki no estaba entendiendo nada, así que le explican que le decían usada porque en realidad era un juego de palabras con su nombre. Yuka era la que más estaba burlando por ese hecho, así que Tosaki saca a la luz que Yuka había participado como sello en un juego H que había comprado, cosa que hace que Yuka le tape la boca pidiéndole de favor que mantuviera ese hecho en secreto. Luego de ello, todos se van a casa y pasando el fin de semana, el par de tortolitos iba a tener una cita. Y hasta aquí llegó la parte 3 del resumen del manga de Shukudemo Koigashitai. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le den mucho apoyo